Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Partitura del Compositor. Nos encontramos con el maestro José Luis Rivera. ¿Cómo está, maestro? Bien, Miguel, muchas gracias. Contento de volver a verte. Feliz año y feliz año a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Igualmente, feliz año, maestro, feliz año. Ahora sí que, ¿cuáles son sus propósitos para este 2026? Es buena pregunta, ¿no? Son muchos. Obviamente, bajar de peso es indispensable para todos. Sí, Este, y bueno, sobre todo continuar con las cosas de música que hay. Eso, afortunadamente, la música es una actividad que no se termina nunca. así es. Y siempre sí, va aumentando, va aumentando, va aumentando de acuerdo a cómo uno vaya, dedicándole y eso afortunadamente es algo muy bueno, ¿no? Qué bueno, maestro, qué bueno. Pues ahora sí, audiencia, lo prometido es deuda. Empezamos este año fuerte, este 2026 fuerte, y vamos a hablar de Alberto Aguilera Valadez, nacido en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950, mejor conocido como el gran cantautor y actor mexicano Juan Gabriel, ¿no? Sí, claro que sí, Miguel, la debíamos, ¿no? Esta biografía del gran Juan Gabriel, ¿no? Una persona, muy, 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 muy especial, ¿no? Porque vence muchísimos obstáculos en tantas y tantas y tantas cosas, ¿no? A mí me impresiona todo se fue sobreponiendo, cómo fue avanzando en una sociedad como la nuestra, en un tiempo como el de él, siendo un músico, un compositor, y cómo termina siendo el gran ídolo de ídolos, de ídolos, Yo creo que ha sido el último gran compositor, el último gran ídolo popular mexicano, de los grandes, pues, al nivel de José Alfredo, al nivel del mismísimo. Manuel Esperón, Consuelito Sí, de Velázquez. Agustín Lara, de todos esos músicos que hemos visto, Juan Gabriel está ahí en ese lugar, ¿no? Muy especial, afortunadamente, ¿no? Qué bueno que además lo tuvimos un poco más cerca, ¿no? Más cercano. Sí, y bueno, comenzando, pues como muchos saben, o el que no lo sepa, pues Juan Gabriel tuvo una niñez muy dura, ¿no? Empezando que tuvo un padre que fue internado en un hospital psiquiátrico cuando él era niño. Eso es muy fuerte porque él vio entrar a su padre a ese hospital, pero ya nunca más lo volvió a ver. Entonces, es el primer gran golpe que él recibe de la vida, ¿no? Porque además con la mamá y los hermanos que se quedan desamparados, pues llega la situación en que la mamá se queda sin recursos y se tienen que ir a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde pues a él lo internan, lo meten en un internado para que no pues para que tenga una oportunidad Juan Gabriel en su niñez, ¿no? Sí, es correcto, Miguel. Además, recuerda que no estamos hablando de un hospital psiquiátrico, pues, moderno, con unas instalaciones y un conocimiento, etcétera, ¿no? Estamos hablando de muchos de esos lugares que eran prácticamente la frontera, ¿no? De la humanidad, ¿no? Donde Ujú. las personas iban, pues prácticamente a morirse, ¿no? A estar ahí nada más esperando la muerte, como si fuera sí, una antesala del peor de los destinos, ¿no? Así es. Y claro, Juan Gabriel lo dice mucho, ¿no? Como él era un niño también que pues traía mucha energía y era imposible para su mamá controlarlo, ¿no? Se escapaba, se metía en problemas, tenía siempre esa espíritu pues bastante inquieto y bueno, no es para menos, ¿no? Teniendo esa situación. Y Sí. efectivamente pues lo internan, ¿no? Allá en Ciudad Juárez. Ujú. Tiene que vivir alejado de su mamá, alejado de su familia. Yo creo que eso marca a cualquier niño, a cualquier persona. Claro. Y claro, teniendo la afición de cantar, ¿no? Porque él mismo lo dice, a mí lo que me gusta es cantar, ¿no? Es decir, estamos con uno de los artistas, como hemos visto, los más grandes, una conexión directa con las raíces más populares, ¿no? Con una persona que ha venido de abajo, una persona que ha sabido lo que es el sufrimiento y lo que Así es el es. sufrimiento en serio, y con esa sensibilidad y con esa particularidad que tienen los grandes, pues logra salir adelante, logra expresar.
muchos dirían, no sé, canalizar, sublimar, como le quieras llamar, esas experiencias a través de la música, ¿no? Finalmente, pues se escapa del mismísimo internado ya cuando es un poco más grandecito, y empieza a trabajar así directamente en los lugares, pues, donde lo aceptan porque era muy joven, ¿no? Era muy chiquito, me parece que ni siquiera lo querían dejar entrar y mucho menos a trabajar, hasta Sí, que se hizo prácticamente amigo de una, pues, una vedette, ¿no? Que lo le abre las puertas y ahí empiezan, pues, finalmente sus andares, ¿no? A mí me llama mucho la atención, Miguel, que el Juan Gabriel que nosotros tenemos vive además una cuestión muy estigmatizada, ¿no? En nuestra sociedad y que eso se va a notar desde, pues, desde muy niño, ¿no? Lo que es la homosexualidad, o bueno, bisexualidad, ujú, multisexualidad, no sé cómo le quieran llamar, pero era una característica sumamente estigmatizada en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y además, bueno, los orígenes, también más humildes, pues van a hacer que tenga varios retos que ir superando en su vida, ¿no? Empieza a trabajar ahí en Ciudad Juárez, se gana la vida cantando, ¿no? Pero empieza a ver algo importante desde tan jovencito, ¿no? Creo que no tenía ni 20 años, ujú. cuando te empieza a desarrollar esto y es sus canciones, es decir, sus composiciones, Así que es. ahí lo que nosotros tenemos que reconocer y que sentirnos realmente, pues no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero afortunados de que esa genialidad que tenía, porque lo que tiene Juan Gabriel es muy similar a José Alfredo en ese sentido. Sus letras son conmovedoras, son realmente salidas completamente del alma, ¿no? De la experiencia y es una maravilla, incluso desde esas épocas, ¿no, Miguel? Sí, sí, claro, y bueno, con lo que decía maestro, pues él empieza en 1968, que era cuando pues ella tenía la mayoría de edad, y en esa Ujú, época, pues estamos hablando, era un México donde por lo menos yo recuerdo a mis abuelos que ya eran hombres hechos y derechos, ya estaban casados, estaban esperando el primer ¿cómo hijo, no? y él pues en esta parte final de la década de los 60 pues emprende el viaje a algunas ciudades de México, un estadounidense, pues para buscar las oportunidades que él quería. De hecho, al principio él no se puso Juan Gabriel, era Adán Luna. Adán Ujú, Luna, él después se pone Juan Gabriel en honor a su maestro Juan Contreras, que en el internado que fue el que le enseñó música, y a ujú. su padre Gabriel, a su padre Claro. que nunca volvió a ver. Entonces, por eso es Juan Gabriel, pero antes de eso él era Adán Luna, ¿no? Y un Adán Luna que buscaba oportunidades hasta que en el 71, a principios de la década de los 70, pues ya se cambia el nombre, por lo que les comentaba. Lo hizo pues para su álbum debut, ¿no? Que fue El Alma Joven, que ya empezaba en ese tiempo ya a obtener atención pues comercial, más popular, ya se iba dando a conocer, pero era esa picardía de él, de siempre estar buscando, nunca quitar el dedo del renglón, de realmente buscar que él fuera escuchado. Él quería dedicarse a eso. Sí, por supuesto, Miguel, era una cosa un impulso enorme el que tenía, ¿no? Juan Gabriel. Claro, también se cambia el nombre a petición de uno de los productores, pero hay una cosa importante, Miguel, a través de la vida tan azarosa que tiene, pues digamos que antes de que vinieran los grandes éxitos, también terminaste en la cárcel, ¿no? En el famoso Sí, Palacio Negro de Lecumberri. sí, porque se dice que ahí sus mismos compañeros de celda le conseguían el papel y el lápiz y la pluma para que él estuviera escribiendo, porque escribía en la Claro, prisión. ¿Cuántas personas son sí, capaces de hacer eso? sí, por supuesto, ¿no? Eso es el solo talento, ¿no? Y te repito, Miguel, creo que la condición esta de la preferencia sexual es una cosa que en esas épocas era terrible. Imagínate en una cárcel, ¿no? Y creo que no era la primera vez que caía en una cárcel, ¿no? Sino que había tenido dos o tres. A eso me refiero, a que Juan Gabriel tenía
Pues esos impulsos, ¿no? De muy joven, sin duda producto de lo que hemos dicho de esa infancia tan difícil. Afortunadamente, al encontrar la música y al descubrirse, porque es una cuestión tan importante el descubrirse a uno mismo con un talento especial, ¿no? Y aceptarlo y decir, bueno, pues aquí coincide dentro de toda mi vida, aquí coincide algo que me gusta y algo en lo que soy bueno, porque no es lo mismo que algo te guste y algo en lo que seas bueno. Y si coincide, entonces le hizo superar muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Sí, Yo, de yo, hecho, yo no, cuando no sale en veo. prisión, escribe no tengo dinero porque literalmente no lo Ajá, tenía. Y fue un súper éxito. Alcanzó el primer lugar de popularidad en México cuando la dio a conocer. Entonces, sabía muy bien capitalizar todas las vicisitudes de su vida. Todas, todas. exactamente, ¿no? ¿Qué tipo, ¿verdad? Tan más especial, ¿no? Y bueno, Juan Gabriel era un compositor que sí sabía tocar la guitarra, pero salió a tocar algo muy básico, ¿no? Él mismo decía, creo que nada más tres, cuatro acordes, y sobre eso hacía toda la composición. Es decir, nosotros tenemos, como hemos visto, Miguel, ya parezco el disco Como rayado, José pero es Alfredo cierto, Jiménez, ¿no? que no eran músicos de conservatorio, de escuela, y sin No embargo, una capacidad enorme para tenían componer. ese vínculo, ¿no? De sus raíces, de sus venas, de sus orígenes. Y lo más bonito de todo eso a mí me llama mucho la atención es que las letras son las que hablan por ellos, ¿no? Bueno, la música, la composición, pero sus letras no son como otros compositores que tienen que trabajar con poetas, tienen que trabajar con letristas o agarran a un texto muy bonito, importante y le ponen, no, no, no. Ellos solitos de su experiencia es lo que sacan y listo, ¿no? Hay algo que también es bueno mencionar, Miguel, y que lo hemos visto, lo hemos platicado varias veces, ¿no? Como Juan Gabriel también es muy celoso de su música, es decir, es específico, es muy exigente. Ya vamos a ver, vamos a platicar un poco más adelante lo que sucede cuando cede sus derechos y luego ya no le quieren regresar sus canciones, pero cómo él se da cuenta, ¿no? De una cuestión que es otra de las difíciles luchar contra esa industria que en los años 80, 90 era sentencia de muerte artística, ¿no? Si tú tenías ese tipo de problemas. Pero bueno, vamos adelantemos, Miguel. Sí, claro, claro. Y bueno, pues Ujú, continuando un poquito más, llega a participar en el Festival OTI. En ese entonces, ujú. pues era muy especial en México. Y aunque no ganaras, pues te hacía despegar. Si mal no recuerdo, José José, Y a cuando José José, participó con claro. el Triste, él no ganó. Sin No, fue el embargo, segundo. Ujú. se volvió el príncipe de la canción gracias a ese festival, Sí, en por supuesto. donde pues dejó a todo mundo con la boca abierta, ¿no? En ese entonces. Y bueno, en el 74 pues ya presenta su disco de música mexicana, que es acompañado con el Mariachi Vargas. El Ujú. mariachi es que fue estructurado, no creado, estructurado por el mismísimo Manuel Esperón, para que no vayan a decir, no, ese fue Rubén Fuentes, estás diciendo No, no, que no, Rubén Fuentes era el primer violín, era el violinista de ese mariachi, pero no así era es, el que pero profesionaliza. Claro, quien sí. lo estructuró fue Manuel Esperón. Sí, claro, bueno, recuerda que Manuel Esperón era un músico de formación sólida Claro. y lo que quería, como, pues, imagínate, si trabajaba para la época de oro del cine mexicano y que además tenían este tipo de músicos que se presentaban en otro lado, bueno, pues por supuesto que no iba a permitir que fuera cualquier mariachi, ¿no? Tenía que ser un mariachi realmente que empezara a subir el nivel, ¿no? Y ese nivel era un nivel musical muy exigente que los hace evolucionar a un nivel muy alto, ¿no? Y bueno, con ese disco se lanza con el primer sencillo, que pues muchísimo lo han escuchado, se me olvidó otra vez. Ujú. Que hasta el mismísimo Maná, si no recuerdo, lo toca, lo Sí, canta sí, en sus sí, conciertos, sí, 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 ¿no? sí, 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 por supuesto, ¿no? Creo que también hay pues una característica que tiene Juan Gabriel desde sus primeros discos, ¿no? Que los primeros discos se escuchan la primera vez y jamás los volvimos a dejar de escuchar. Así Nunca, es. nunca. No es así ni siquiera que, no, pues es que nada más vienen en las fiestas de septiembre, ¿no? Porque pues son los de la música ranchera popular y que bueno, pues nada más yo soy el rey o lo que sea, ¿no? Como la Claro. música de José Alfredo. No, 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 a Juan Gabriel se le escuchaba
todo el tiempo tenías eso. Sí, yo creo que es una de las cosas más impresionantes que tiene, ¿no? Recuerda también que Juan Gabriel empezó a expandir, empezó a conocer a mucha gente y empezó también a componer para muchos otros intérpretes. E incluso, pues hay canciones que ni siquiera uno las conoce, famosísimas por los intérpretes, pero que eran de Juan Gabriel. De hecho, alguna vez platicamos, maestro, acerca de Juan Gabriel, que tiene poco más de 1800 composiciones. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Sí, sí, sí. Sí, cómo puedes hacer 1800? Si a veces hacer una ya cuesta un trabajo. Era un genio en su totalidad. Bueno, haciendo el comercial, pues acaba de producir una canción mía llamada Sueños. Ujú. Y es un proceso muy, muy largo, muy, muy largo. O sea, desde que lo piensas, desde que lo registras en el indautor y ahora buscas arreglista, buscas quien te lo patrocine, buscas quien te lo produce, etcétera, etcétera. Sí, para una canción te lleva a veces, a mí me llevó 3 meses producir Sí, me esa. imagino, claro. Yo no Ujú. sé cómo le hacía este señor con 1800 canciones. Yo sé que tenía todo el aparato de la industria, pero aún así mil No, ochocientas aún canciones es una así. locura. Tiene que haber un lugar de donde las sacas, ¿no? No puedes andar. Además, hubiera tenido ya muchos problemas de plagios y de cosas así si no hubiera sido por canciones que las saca de su cabeza, ¿no? Me acuerdo que hay varias escenas, ¿no? Hay muchas entrevistas. El documental, por cierto, que está ahí en el Netflix es bastante bueno, ¿eh? Claro, tiene algunas cosas que omite y algunas cosas que son un poco, vamos, pues pueden ser, Sí. cuestionables, comentar, pero es bastante bueno, ¿no? Por ejemplo, hay unos momentos en los que, cómo lo pasan a él realmente, componiendo, ¿no? Dedicado hacia el 100% sentado con un cuaderno. Y además, como muchas personas que tienen esa genialidad, ¿no? Pues cargan un cuaderno de notas. ¿Por qué? Porque se te puede ocurrir algo que te gusta, que es bueno, y se te puede olvidar, ¿no? Con la mayor facilidad del mundo, ¿no? Hoy en Claro. día, bueno, pues, hubieran sido muy felices muchos compositores con los celulares y sus grabadoras, ¿no? No, una grabadora de Pero voz. una grabadora de voz con eso era más que suficiente. Sí, ampliando un poco la información, aparte de todo eso que hacía este señor, este gran compositor, pues incursiona en el cine, ¿no? Hace 5 películas del 75 al 81. En esta primavera, Nobleza Ranchera, el Noa Noa es mi vida y del otro lado del puente. No nada más componía, sino también se dedicaba al cine y era Ujú. bueno, la verdad. Entonces, está, es alguien que nació para el arte y por el arte. Sí, 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 sin duda, ¿no? Sin la menor duda. Hay unas partes importantes, Miguel, que me gusta mencionarlas en el asunto de Juan Gabriel, Ujú. porque recuerda que los artistas tienen bueno, por lo menos en esa época, no sé Sí, exactamente cómo está ahora, pero por lo menos en esa época, los artistas tenían sus principales ingresos, pues, de sus presentaciones, ¿no? Porque, bueno, claro. cuando en el radio, en la televisión, ese tipo de cosas, pues más bien les servían como publicidad porque precisamente los derechos de las canciones y toda la explotación pues estaban en manos de las disqueras, ¿no? De las Así es. televisoras, etcétera. Entonces, lo que ellos tenían realmente como ingreso pues eran sus presentaciones en vivo, ¿no? Y claro, las presentaciones en vivo, el público que te va buscando, pues tiene que ser un público que te va conociendo, no nada más como compositor, sino como persona. Y entonces hay algo impresionante con Juan Gabriel porque supera una barrera social, ¿no? Una barrera social de ser una persona muy humilde, de ser una persona con una condición homosexual, de ser una persona, y eso no importa, para que poco a poco va subiendo en estratos de público, porque, perdón que lo diga así, pero pues, cuando yo estudié la primaria, bueno, era así como considerado de la más baja categoría el ver Tuburio, películas del cine mexicano, ¿perdón? un tuburio casi, casi. Pues sí, no, no, Mala no, no, muerte. y ver a Juan Gabriel o hablar con Juan Gabriel así, guácala, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿Qué cosa más son? Entonces, al paso del tiempo te vas dando cuenta de que esas eran unas barreras sociales y Así es. sociales fuertes de aceptación, ¿no? Entonces, poco a poco se va viendo lógico cómo Juan Gabriel pues va subiendo y va subiendo y va subiendo y va siendo aceptado por todo, pues porque tiene un talentazo inmenso, ¿no? Y ahí ya se rompieron cualquier tipo de barreras sociales hasta incluso llegar a
lo vamos a ver un poco más adelante, a Bellas Artes, ¿no? Es Claro, decir, sí. Y como dice maestra, disculpe, del México que estaba tan polarizado en cuestión, y todavía se ve, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica, de las clases sociales, ¿no? social, Y sí. aunado a eso, un México eh, tan conservador que pues la homosexualidad era lo peor visto, era lo más repudiable en ese entonces. Entonces, lograr romper esas barreras, no sé, a mí se me hace algo impresionante. Es como, Y yo lo vería así, por ejemplo, haciendo una analogía. Es como ser exitoso en Estados Unidos cantando en español para sí, no, vale, estadounidenses. no, una cosa así, ajá. Así de difícil. Para Algo, estadounidenses se hace. sí, algo impensado, ¿no? Y sobre todo porque, impensable, perdón, y sobre todo porque representaba muchas cosas que a la gente, pues como que no le gustaban, ¿no? Al principio, pues a un cierto tipo de gente, ¿no? Pero, híjole, Miguel, cuando empiezas a ver que va cantando en un lugar, que, bueno, otra vez en Siempre en Domingo, que es el programa este tan importante, luego empieza el programa este de Verónica Castro y se la pasa una noche entera cantando en vivo en La gente televisión se fue a dormir y nacional, despertó con él. pero además el programa siguió y ya la programación de ese canal, del canal, creo que era el canal 2 donde lo transmitieron, ¿no? Ya venía el noticiero de la mañana, entonces tuvieron que decir, bueno, pues gracias porque vienen ya las noticias, pero se siguieron en el estudio, ¿no? O sea, era una cuestión, eso era inédito, eso solamente lo veías realmente con una persona Y y es que además con una energía, ¿no? era muy Claro, carismático. exactamente, muy, muy carismático y tenía Y, muchas cosas, muchas virtudes, ¿no? Muy sencillo. Acuérdate que también él, como una manera de compensar, abre la escuela, en una escuela de música, ¿no? Para los, bueno, era una escuela normal que también les daba música a los niños, ¿no? Tenía muchas características allá en la famosa Ciudad Juárez, ¿no? sí, le gustaba ayudar a los niños pues desamparados, sobre todo en la tierra que lo vio crecer, no tanto nacer, sino crecer, ¿no? Creo que fue como un tributo, como regresarle algo a esa tierra, a esa gente que le dio tanto. Sí, efectivamente, ¿no? Y además era una persona, pues que por lo menos yo veo eso, que no tenía, no perdía ese contacto con sus orígenes, ¿no? Hay unas escenas muy famosas de un señor de la tercera edad que lo va a buscar a un concierto porque le quería entregar una carta de la esposa que se le acaba de morir al señor y entonces se lo ve y lo invita y entonces hace toda una cuestión en la cual hay una conexión también muy grande con su público, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales dice sí, claro, esos son artistas que tienen otra madera, ¿no? Claro, también hay algo importante, Miguel. Juan Gabriel, obviamente un montonal de cuestiones sociales, trata de mantener su vida privada lo más alejada, ¿no? De los comentarios. Y obviamente, pues también sufre ciertas, pues lo podemos decir así, ciertas decepciones o incluso ciertas traiciones de sus gente cercana, ¿no? El libro este que se escribe, que se lo escribió pues si no era ex amigo, ex pareja, ex algo, vamos, lo escribe por ganarse un dinero y lo exhibe, ¿no? A Juan Gabriel. Entonces, Juan Gabriel también sufre ese tipo pues de acosos, ¿no? Podemos decirlo sin duda, Sí, ¿no? bueno, hay muchos dichos, pero dice que la traición viene de tu círculo cercano, no de afuera, sino de adentro. Muchas veces es Sí, así, desafortunadamente. Familia y amigos, te estás cuidando de gente de afuera que te hizo un comentario, que te escribe eso, y pues ahora sí que es parte del precio de la fama, parte del precio pues del sí, éxito. Y sí, creo que no nada más a Juan Gabriel, sino muchos artistas muy famosos pues los han dejado en ceros en la cuenta, los han exhibido, porque pues uno claro. confía en esas personas, pero al final la traición viene por, no sé, por codicia, por avaricia, por envidia, no lo sé, pero a mí también creo que en ese aspecto, aunque le pesó mucho, me sorprende la manera en que Juan Gabriel sobrellevaba
Ándale, sí, y claro. superaba esas cuestiones, ¿no? No es Sí. tan fácil siendo una figura pública. Si uno siendo una persona común, cuando te pasa algún tipo de esas situaciones, pues se agüita uno, Sí, se claro. deprime, ya luego ya no confía mucho en la gente, y él Ujú. siguió siendo del pueblo y para el pueblo. Sí, muy impresionante. Eso sí tienes toda la razón. Una fortaleza así realmente, realmente grande, ¿no? También ahí viene en esta época más o menos ya en los ochentas, quizá a finales de Ujú. los ochentas, Miguel, ochentas, Sí, noventas, viene ya este asunto de los derechos de autor famosos, ¿no? Es claro, decir, Juan Gabriel viene otra faceta de su vida en la que él dice, bueno, a ver, espérame, a ver, pero ¿cómo que yo no tengo mis canciones y yo no puedo grabar, yo no puedo hacer con ellas lo que yo quiera? Pues no. Oye, pero espérame, ¿cómo es posible? Pues, si son y entonces empieza a darse cuenta de la industria, ¿no? O sea, la industria le muestra el feo rostro que le costó la carrera a mucha gente, ¿eh? claro. Muchísima gente le costó de los concursos de la OT y de gente que era afamada y que pues obviamente ese tipo de contratos estaban en manos de disqueras y si no cumplías pues no volvías a salir y les costaba así literalmente la carrera en muchos casos. Yo me acuerdo, creo que era Napoleón uno de ellos. Había otro Yoshio, un cantante importante, que Ujú. igualmente tuvieron algún tipo de problema. Por ahí hay unos, si no mal recuerdo, son ellos dos, y hay algunos otros casos, ¿no? Pero Juan Gabriel tenía la suficiente solvencia artística, personal, que pues enfrentó esa situación, ¿no? Y recuerdo muy bien cuando rompe con Televisa y él mismo dice, no es que yo esté vetado a Televisa, Televisa yo la tengo vetada, ¿no? O sea, empieza a adquirir otro tipo de personalidad, que eso es una cuestión así Y es ejemplar, que a eso, impresionante, ¿no? a eso me refiero, maestro, con cómo es que superaba las situaciones, porque ahorita podemos ver Televisa como uno más de todos los canales de información, de distribución de entretenimiento, pero antes Televisa, o sea, si tú salías en Televisa, para bien o para mal, era el medio más poderoso, el que controlaba la información, el que daba fe y legalidad a todo, aunque no fuera cierto. Entonces, ir contra un aparato tan grande como ese y decirles, no, yo no los tengo, no estoy vetado, yo los tengo vetados a ellos, es como ponerte a las patadas con Sansón Sí, y sí, sí, ganarle. literalmente, David contra Goliat, tal cual, Sí. ¿no? Acuérdate que también Televisa no era solamente un canal de televisión, también era una estación de radio, bueno, Ah, varias sí. estaciones de radio, también La era, XCW, ¿no? exactamente, también eran películas, también eran contactos con difusión, emisión de discos, es decir, también era la cuestión internacional. Recuerda que hubo un concierto en Los Ángeles, Ujú. en un estadio en donde a Juan Gabriel pues no le permitieron, más bien algunos artistas que tenían exclusividad con Televisa pues no le permitieron participar con Juan Gabriel. Sí, Por eso, ¿no? Ese era el poder, ¿no? Porque creo que esa era una época en la que ese concierto iba a ser para Univisión y era una competencia directa con Televisa. Creo que ahora ya son socios o algo sí, así. son socios. Pero bueno, en ese momento no era de ser, no era eso. Y entonces empieza también una cuestión que en la vida, a mí me parece que en la vida se vuelve ejemplar, porque ya siendo quien era, ya siendo una persona como con el peso que tenía Juan Gabriel, pues dice, oigan, esto es algo injusto, ¿no? Y pues tenía razón, bueno, pues por supuesto que tenía razón, ¿no? Pero le cuesta un rato, le cuesta un montón de tiempo. Podemos decir que lo puede hacer pues porque tiene solvencia de otro tipo, ¿no? O sea, a Juan Gabriel no se le iban a cerrar las puertas si estaba atado por una u otro lugar. Sus conciertos solo, sus giras, en otros países, todo eso no lo Pues iba por iba toda a Latinoamérica en frenar, ese ¿no? tiempo, era una locura. Sí, 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 muy impresionante, ¿no? Me parece también bueno mencionar, Miguel, cómo también tiene una parte en la que hay una relación artístico-profesional con la política, ¿no? El caso Ah, claro. de la campaña y después la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Sí. Como Juan Gabriel, bueno, pues también se suma, literalmente se suma a ello, ¿no? Es decir, este,
expresa la confianza que le tiene con todo el peso que tiene Juan Gabriel. Fíjate nada más, ¿no? O sea, no estamos hablando de política, pero el intérprete de ese peso, el artista de ese peso, como muchos, bueno, abonaban enormemente, ¿no? A un tipo de actividad política como ella, ¿no? Quiere decir que Juan Gabriel también tenía una cierta conciencia y podía decir, bueno, pues vamos a buscar esto, vamos a ver el otro, vamos a ver esto, y hay cosas en las cuales, pues bueno, para bien o para mal, ¿no? Pero participa, no es pasivo, ¿me explico? No es una persona que con todas esas dificultades diga, bueno, pues yo aquí estoy con mi trabajo y pues mi artisteada y hasta ahí, ¿no? Sí, no, y como lo vimos también, por ejemplo, con Álvaro Carrillo, en cuestiones Sí, políticas, sí, él la era misma, funcionario público, claro, la, sí. la misma Consuelito Velázquez, que también lo vimos, que entró, Sí, y pues todos alineados con el PRI, porque en ese momento pues era el partido hegemónico casi casi en su totalidad, claro, sí, 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 por los supuesto. congresos, la presidencia, etcétera. Las gubernaturas, Entonces, todo, sí, claro. supo meterse a la boca del lobo. Entonces, como lo menciona bien, pues no nada más era la parte artística, sino ver, a ver qué puedo aportar yo con la influencia que tengo para apoyar a mi gente. Sí, 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 yo creo que eso también era algo completamente válido y muchos artistas lo hicieron durante muchísimos años, ¿no? Es una parte política. De hecho, eso también, obviamente, también no lo podemos dejar de mencionar, le ayudó a hacer un parteaguas, ¿no? Es decir, llegar a cantar por primera vez con todas las resistencias sociales, culturales, etcétera, en Bellas Artes. Es decir, la música popular interpretada en el recinto de la llamada música culta más importante del país, ¿no? Con la orquesta más importante, con la Sinfónica Nacional. Así es. Recuerda que en ese episodio el maestro Herrera de la Fuente, bueno, el director de la Orquesta Sinfónica estaba ofendido, ¿no? Decía, pero es que ¿cómo es posible que a mí me quieran hacer que dirija la orquesta pues, con ese tipo de música, ¿no? Los músicos por el estilo y los coristas por el estilo, es decir, lo mismo que hemos planteado, Miguel, una personalidad que rompe, supera un montonal de barreras sociales, un montonal de barreras de estereotipos, un montonal de cosas de divisiones, ¿no? Pues ya ves que fue un exitazo ese concierto, ¿no? Era un sacrilegio en ese momento lo que él Sí, hizo. sí, 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 Y algo sin por el estilo. embargo, yo sigo viendo ese concierto en YouTube. Ujú, es maravilloso, pero maravilloso. Estás hablando de un tipo que la interacción que tenía, yo he visto muchos de los videos de Juan Gabriel, de cómo interactúa con el público, y es una interacción muy especial, o sea, no puedes decir que es lo mismo que como cuando Luis Miguel interactúa con la gente, ¿no? Ah, no, no. Cuando interactúan otros, ¿no? No sé, Cristian Castro, cuando interactúan Alejandro Fernández. Alejandro Fernández o Vicente Fernández, ¿no? Que ellos tenían en los, ¿cómo se llama esto? En los palenques, pues por supuesto que también eran una relación con la gente muy cercana, ¿no? El palenque más pequeño y todo. Pero Juan Gabriel tenía algo muy especial, ¿no? La gente la captaba, ¿no? Él, su sola presencia ya llenaba, captaba, traía, no permitía ninguna distracción y conectaba, ¿no? Era algo, sí, muy emotivo, ¿no? Me parece que muy emotivo, muy emocional ese cantante. Sí, la Ujú. gente con la que yo he platicado que fue a sus conciertos dice que era algo mágico, algo Sí, único, que sí, se sí, sí, sentía sí, una seguramente. vibra de mucho ambiente, sano, pero mucho ambiente. Sí, Miguel, eso es algo importante, ¿no? Con ese tipo de conciertos iba familias, ¿me explicó? Era muy familiar. Familias iban a ver a Luis Miguel, no eran nada más los jóvenes, nada más los viejitos, nada más esto, no, eran familias así, sin mayor cosa, ¿no? Creo que también hay que comentar otros aspectos. Es muy sonado este asunto de la relación que tuvo con su manager durante mucho tiempo, pero cómo después cambia. Y Juan Gabriel también tiene una cierta, pues, decepción, otra más, ¿no? Ajá, en la Sí, cual también ya no le gustan ciertas cosas,
Va rompe la evolucionando. relación, va evolucionando, pero lo rompe. La relación enorme, enorme, enorme que tiene y tan importante que tiene con Rocío Dúrcal y que también tiene ahí dificultades con ella, ¿no? Con esa relación que también fue una colaboración enorme, ¿no? Muy, Sí, muy bueno, fructífera, agregando a ¿no? eso que dice maestro, pues en los años 80, pues fue donde más colaboró. Colaboró con Rocío Dúrcal, creo que Lucía Méndez, Daniela Romo, Daniela Aida Romo, sí, claro. Cuevas, Ujú. algunas Ana Gabriel, ujú. homenajeando y otras con él, ¿no? Sí. Pero en los años 80 fue un parteaguas de colaboración brutal que tuvo Juan Gabriel. Sí, y les regaló muchas canciones, ¿eh? Bueno, o sea, hay muchas anécdotas, muchísimas anécdotas de canciones que ella sí me le decía, no, yo quiero esa canción, por favor, dame esa canción, déjame cantar esa canción, y son canciones que se volvieron, te repito, famosísimas, que le dieron carrera a esos intérpretes y que eran composiciones de Juan Gabriel. Bueno, pues ya no vamos tan lejos, ¿no? Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Ajá. Esa era mi canción favorita de José José toda la vida, resulta que es de Juan Gabriel. Entonces, es muy impresionante, ¿no? Este tipo de personalidades. Y claro, también entiendo, Miguel, que muchas cosas que van dándose entre artistas de esos niveles, pues se van modificando, empieza a haber muchos intereses, muchos egos. Y hay algo importante, Miguel, también Juan Gabriel empieza a formar lo que nunca tuvo, una familia. Ujú. Sí, Como quieras, ¿no? Que si fue por inseminación artificial, luego el otro era adoptado de o no sé dónde, luego contrató a una especie de mamá, pero luego tuvo con la mamá, etcétera. Como lo quieras, gustes y mandes, pero al final de cuentas también Juan Gabriel pues sí, compensando, pues sí, lo que no tuvo, ¿no? Me parece que eso es algo tremendo, ¿no? Porque también a él le da, a Juan Gabriel le da la oportunidad de tener otro tipo de experiencias en su vida, de tener muchos cuidados, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales, pese a que es su vida otra vez cuestionada, le dicen, no sé qué, todo lo que tú quieras, finalmente logra ser un padre, tal cual, ser claro, un padre dedicado, ser un padre pues por lo que parece bastante amoroso, ujú, con muchas, con buenas responsabilidades y calidad que le puede dar a los hijos, los traía de aquí para acá, vamos, con las dificultades de una vida que tiene que estar de un lado para otro, ¿no? Pero bueno, claro. pues tiene una mamá, Sí, sí, sí. prácticamente les da todo lo que se puede. Entonces, Y todo creo lo que que él no pudo tener. y todo lo que él no pudo tener, porque hay cosas bien duras, ¿no? Porque me parece que hay una anécdota que cuando él ya puede le compra una casa a su mamá y la mamá no la quiere, ¿no? Es decir, qué cosa más difícil, ¿no? Poder aceptar y tener una relación así sí, tan difícil con tu madre, ¿no? Que te fue a meter ahí a un internado y difícil, la verdad, es bastante difícil, pero bueno, Algunas, Juan, bueno, algunas personas con lo que dicen, ahora sí que son rumores, no me consta, pero los managers decían que era muy difícil manejarlo. El más polémico de los que hablábamos, pues Joaquín Muñoz, que fue con el que creo que fue el que tuvo más problemas. También creo que estuvo Enrique Ortiz, ujú. de los oficiales, pues, porque dice que hubo varios, que algunos, la relación que tuvo con su mamá. Entonces, no, él mismo lo decía, no, Juan Gabriel, yo lo ocupo para hacer el personaje. Sí, Porque, es interesante, claro. porque el verdadero yo, estando en casa, es muy tímido, no sabe manejar algunas cuestiones interpersonales, de comunicarse con la gente. Entonces, yo lo que recuerdo, maestro, es que él decía que él creó el personaje de Juan Gabriel, el que mostraba al público, para poder ser eso que él no podía hacer en su vida diaria y en su vida íntima. Sí, como Alberto Aguilera. Ujú. Así es, exactamente. Sí, uno era uno y otro era sí, claro. Creo que esa es una parte, muy interesante de cómo evoluciona un personaje como este, ¿verdad? Y cómo
pues al ser una figura pública, con todo ese tipo de dificultades, pues efectivamente, ¿no? Logra crear un personaje, otro yo, un alter ego, y un alter ego además complejo, ¿no? En tantas cosas, ¿no? Hasta en la manera de vestir, ¿te acuerdas cómo tiene una manera de vestir unos trajes charros, pero ya con lentejuelas, con otro tipo de estilos, con otro tipo de diseños, otro tipo de cosas? Que yo creo que nada más los podía usar Juan Gabriel, ¿no? Y era el atrevimiento de usarlos con el mariachi, con las canciones, con la música y con ese sello que él tenía. Sí, Cosa pues, muy... él hacía lo que muchos querían, pero no se atrevían. Sí, exactamente. Creo que esa es una buena definición de lo que podía decirse de Juan Gabriel, ¿no? Me parece que eso tiene también su parte de comentarse importantísima, ¿no? Sí, me parece que después de lo de las disqueras, que fue todo un problemón, porque bueno, tuvo que otra vez ya dice, bueno, entonces vamos a tener porque él lo que se negaba era grabarles discos, Ujú. porque tenía un contrato, pero pues no le querían dar, y entonces era una negociación, bueno, les grabo uno, pero me devuelven tantas, y les grabo otro, y me devuelven tantas, y hace ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí es cuando vuelve otra vez y sus temas ahora incluso están ligados a telenovelas, están otra vez en el radio. Me acuerdo perfectamente cuando sale el pero qué necesidad, para Sí. qué tanto problema, que incluso se refería a eso, ¿no? Oiga, pues, ¿para qué tanta bronca de habernos estado peleando si podíamos haber llegado a un acuerdo antes, etcétera, ¿no? Con las disqueras. Empezando el año 2000, pues se presenta en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, haciendo un récord de asistencia de 350,000 personas. ¿Cuántos Hay, políticos querrían eso, verdad? no, y de cualquier estirpe, de cualquier ideología, ¿quién no quiere tener un auditorio de 350,000 personas? Nosotros lo vemos como un número, pero imaginarse eso, ¿cuántos estadios aztecas no son? Sí, ¿Cuántos claro, por estadios supuesto, Bernabéu ¿no? llenos no son? En Ujú. un solo, o sea, no es como que en tantos conciertos juntó tanto número de gente, no. En una sola presentación juntó ese Sí, tipo de personas, o sea, ese tipo esa cantidad de personas, 1 de enero de 2000 para celebrar el año nuevo, ¿no? sí, Entonces, fíjate, qué bonito, ¿no, Miguel? Y también hay algo importante ahorita que dices eso, que cuando da el concierto en Bellas Artes, luego dice, bueno, pero Bellas Artes es un lugar donde viene nada más la gente de ciertos recursos y nivel para arriba, ¿no? Vamos a llevar esto y entonces lleva ese concierto a la Plaza de Toros. claro, Entonces, hay varias cosas en las cuales siempre hay una conciencia y un vínculo, ¿no? Yo creo que por eso también con Gabriel, lo mismo que hemos dicho, ¿no? Tiene es una relación que nunca pierde, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Y pues no podemos más que decir, pues, ¿qué otra, no? sí, era para todos, porque en el 2000 para el pueblo, en el Zócalo. En 2002 se va al Auditorio Nacional, que ya es mucho más caro. Ya, pues de Y poco luego más, sí, claro. 2004 pues me voy a la Plaza de Toros, un poco más Ah, a mediano nivel, alto nivel, a los que hagan esfuerzo. Entonces, era una persona que pensaba mucho en la gente, porque mucha gente cuánto no se codicia con lo que gana, con lo que tiene, y dice, no, ya voy a ser exclusivo, se vuelven sangrones, se vuelven muy selectivos, y él nunca perdió eso, buscaba tanto de los niveles más, de los estratos más acomodados a los estratos más necesitados, ¿no? sí, claro, un ejemplo enorme, ¿no? De lo que dices tú, Miguel, de cómo sus vidas, sus letras, sus canciones, todo eso que estamos viendo son cosas que pues muchas personas, o sea, se identifica uno con eso, ¿no? ¿Cuántas letras tiene las cuales uno ha llorado, ¿no? En las borracheras, digo, en las fiestas, perdón. Este, ¿Por qué? Pues porque conmueven, ¿no? Sí. Conmueven así, pero conmueven, ¿no? O sea, es muy Sí, impresionante cómo toca esto, fibras muy fuertes. exactamente, toca fibras Y muy sensibles. toca fibras tan fuertes que en 2006 de parte del rey de España, recibe el Sí, premio Guirnalda de Oro y la Excelencia Universal. Entonces, un rey, sí, un rey galardonando a Juan Gabriel. sí, sí, a un niño de un internado allá perdido, ¿no? En el Paso del Norte.
Es que cuando uno trae la grandeza, no importa de dónde venga, Sí, 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 ni en qué momento sea, es sí, lo más admirable creo que es lo que dices tú, Miguel, una fuerza interna, ¿no? Enorme, la verdad, una gran fortaleza. Después de eso, bueno, ya vienen otras, recupera otras colaboraciones, ¿no? Vuelve a buscar a Rocío Dúrcal, empieza a trabajar con algunos otros artistas, incluso algunas canciones solos, ujú, este, pero ya es un Juan Gabriel diferente, ¿no? Obviamente, ya es un Juan Gabriel muy maduro maduro, ya es un Juan Gabriel con otra visión de la de vida. la vida, ajá, y también es un Juan Gabriel que ya va dirigiendo sus pasos, ya va escogiendo muy bien, ya va sabiendo quién, con qué no, con qué objetivos y con qué cosas, ¿no? Qué es lo que va, qué es lo que quiere, ¿no? Y cómo lo puede ir logrando, ¿no? Y aquí hay varias colaboraciones que hace bastante bonitas, ¿no? Que me parece que son ese reencuentro que te digo con Rocío Dúrcal, Ujú. hace otros en aquel momento con músicos bastante nuevos, ¿no? No me acuerdo si con Natalia Lafourcade, algo, creo que sí hace Sí, algo con, porque en 2008 es cuando firma con este Universal Music, ajá, ya 8 años antes de terminar su vida, pues con la discográfica, creo que en ese momento, si no la más grande, una de las más grandes. de las más, sí, claro. Y bueno, pues me parece que ahí ya es sí, un Juan Gabriel que tiene varios, no nada más es Alberto Aguilera y Juan Gabriel, ¿no? Son varios otros roles que él va haciendo en su vida. Y yo no sé, ¿tú cómo calificarías esa última etapa de su vida, ¿no? Porque pues tiene Pues varios... tenía una agilidad mental increíble, también la experiencia ya se lo había hecho. Cuando le preguntan, si mal no recuerdo, es un programa deportivo, no sé si, no la voy a regar ahí, le voy a poner qué programa fue el que le entrevista, que le Ajá. preguntan si es abiertamente homosexual, y él dice, lo que se ve no se juzga. Ah, sí, claro, Y sí. lo deja con, pero es tan magistral lo que le responde que a Ujú. mí se me hizo una maravilla. Yo creo que Juan Gabriel en esta última etapa de su vida, del 2010 al 2016, que fue cuando ya termina su existencia, pues se me hace una persona que lo tenía todo y aún así seguía haciendo conciertos. Yo he escuchado gente en redes sociales que cuando falleció dijo, oiga, yo tenía el boleto, ¿qué va a pasar con Sí, esto? O sea, sí, por dejó a supuesto, gente sí. esperando los conciertos. Claro que sí, sí, Yo, sí, de hecho, sí. hablé con mi hermano en algún momento y teníamos dos objetivos que cumplir. Una era un concierto de Michael Jackson que no se nos Mm. hizo. No Y se los dijimos, hizo. y dijimos, bueno, uno de Juan Gabriel es también un Mm. monstruo del arte y que se nos va Juan Gabriel antes de poder ir a Sí, nuestros sí. conciertos. Qué Entonces, chistoso, Miguel. Eso a mí me pasó también y me acuerdo perfectamente bien porque estaba un domingo con una novia, bueno, con la que era mi novia en aquel entonces, estoy ujú, hablando tal vez 1 o 2 años antes de que falleciera Juan Gabriel, sí. más o menos. Y entonces estábamos desayunando unas semitas, me acuerdo que estábamos desayunando unas semitas y estaba una tele y pasaban a Juan Gabriel, ¿no? Y entonces Sí, comentamos. El día en que se muera Juan Gabriel va a ser una tragedia inmensa en el país, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Y se siente horrible, ¿no? Bueno, no fue tan cercano, ¿no? Pero o sea, sí cobraba uno conciencia de lo que significaba Juan Gabriel, me explicó, no es cualquier, podías tú decir, ah, caray, esta figura no va a ser eterna, ¿no? Y también nos quedamos con las ganas de ir a un concierto en vivo. Sí, 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 sí. no, pues, bueno, pasando rapidito a la parte donde él fallece en 2016, pues se pronunciaron, el presidente de México en aquel entonces, Enrique Peña Nieto, Ujú. pues que da el pésame, cito textualmente, una voz y un talento que representaban a México, su música, un legado para el mundo, se ha ido muy pronto, que descanse en paz. Después, el mismísimo Nicolás Maduro, que ahorita está en Sí, tendencia, sí, sí, sí. cuando falleció, dijo, mis recuerdos eternos a Juan Gabriel, extraordinario artista y ser humano, que Dios lo tenga en su gloria por siempre. Y luego
el presidente Barack Obama. Imagínate, ¿no? ¿No? Que diciendo, durante más de 40 años, Juan Gabriel llevó a millones su querida música mexicana, trascendiendo fronteras y generaciones. Que haya pasado eso, y bueno, quien no conoce la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México, tiene que ir por lo menos una vez en su vida para experimentar lo increíble que es escuchar a los mariachis. Está en cada quien visitar los restaurantes o no, ahí yo no voy a entrar en polémica, pero sí los mariachis que están ahí en la plaza, Sí, claro, ¿no? por Que supuesto. cientos de músicos y de personas de mariachis se reunieron ahí, Ujú, espontáneamente en la escultura del compositor, ahí de Juan Gabriel. claro. Y pues entonando sus canciones, veladoras, colocando flores. Sí, cómo no. ¿Cuántos personajes en la historia de México pueden jactarse de tener eso, Sí, no, de no. lograr eso? No, muy, muy, muy pocos. Además, con un consenso general, ¿no? Porque, pues puede haber a lo mejor, no sé, un futbolista, un actor, un político, ¿no? Pero muchos de ellos pueden ser sumamente, polémicos, ¿no? Sobre todo los políticos, obviamente, ¿no? Pero alguien que digan, no, sí, sí, pero Juan Gabriel, no, sí, Juan Gabriel, sí, ese sí. Qué pérdida tan tremenda, ¿no? Sí, yo diría que Es, probablemente de las cinco más fuertes para el mundo artístico sí, para el mundo mexicano, como artístico por ejemplo mexicano. cuando fue la de Pedro Infante Pedro Infante, o claro, la de sí, Mario Moreno, que tragedia. empiezas, Claro, esas dos exactamente, fueron, también. pero Sí, sí, tremendas. sí, también esas dos, sí, por supuesto, ¿no? Y sí, sin duda, sí, tal como iniciábamos la plática, Miguel, Juan Gabriel es quizá el último de los más grandes que hemos visto ahorita en México, ¿no? De Sí, los, yo diría junto con de esta época que vivimos, sí, nuestra que todavía contemporánea, para ajá. mí son Juan Gabriel y Armando Manzanero. Sí, bueno, Hermano Manzanera más que se muere en la pandemia, ¿no? Qué cosa Sí, que tan terrible, ¿no? esa De pandemia Manzanero. nos quitó a un gigante Sí, que también. por cierto, también nos hace falta hablar de él, de Manzanero. Sí. Ujú, Y bueno, pues fallece él el domingo 28 de agosto de 2016, como les había dicho. ujú. Fallece pues de un infarto agudo de miocardio. Sí, andaba Eh, ya muy una- malito. Ujú. Andaba, de hecho, según yo recuerdo, maestro, corríjame si estoy equivocado, días antes, semanas antes, se había hablado de que Juan Gabriel no estaba muy bien de su salud, pero que se estaba recuperando allá en Santa Mónica, California. Y de Ajá, repente en la mañana amanecemos con la noticia de que ya no está. de que siempre no. Sí, es una cosa muy fea, ¿no? También en alguna parte, te digo, hay algunas cosas que se pueden recuperar muy fácilmente y de verlo. Pues llega un momento en el que se le ve un poco cansado, ¿no? Ya al final de la vida, pero no cansado físicamente, sino Emocionalmente, emocionalmente sí. cansado. Sí, emocionalmente cansado, ¿no? Me parece que eso es algo que, pues bueno, le llegó, lo alcanzó ese cansancio. No era para menos después de tantas cosas que hizo y tanto que superó. Yo creo que ese es Sí, con lo que me quedo más de Juan si Gabriel. a una persona de la tercera edad uno le pregunta cómo está, hijo, ya estoy cansado, ya Sí, he vivido sí, sí, mucho, sí. ya. Ahora yo me imagino a Juan Gabriel de tantas cosas que vivió, Sí, tantas claro. giras, tanto ajetreo, o sea, no fue fácil y a pesar de que pues cuando murió tenía 66 años, Sí, claro, no era no un era hombre tan grande, viejo, para pero yo nada. creo que había ¿No? vivido lo que una persona, o lo que cuatro o cinco personas viven al mismo Sí, tiempo. cómo no, por supuesto que sí, con uno solo de todos esos aspectos de vida que hemos platicado, de controlar una industria musical, de formar una familia, de hacer giras, de tener composiciones, de tener esas colaboraciones, de estar metido en política, o sea, De todo ese hacer tipo cine, de todo. de hacer cine, ¿no? Como hacer, o sea, con una de esas ya mucha gente diría, bueno, yo ya cumplí con permiso, ¿no? Ajá, pero sí, muy, muy, muy impresionante, ¿no? Juan Gabriel, y pues, no sé, Miguel, canciones, yo creo que sería ocioso estar, recordando canciones, ¿no? De Juan Gabriel, pues Es todas, que ¿no? Pues sí, Amor Eterno, Yo no sí. nací para amar, El Noa Noa también, La Querida, ajá. Y la otra, la de que te fuiste, y así fue. Híjole, esas.
Es horrible, sí, no, no. Claro, hay canciones que son, digo, dentro del contexto horribles que dices, no, esas no las pongas, porque nada más desde que empieza ya te empieza a doler algo aquí. Y ya empieza con la lloradera ahí Sí, la no, no, fiesta. no, 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 olvídate, sí, sí, claro, claro, ¿no? Ya ves que, por ejemplo, aquí, todos los días de las madres, pues es el amor eterno, ¿no? Sí, y qué fuerte es por ejemplo, el amor eterno para las personas de cualquier edad que ha perdido a su madre cuando lo escuchan el No, 10 de mayo es no, una hombre, de magdalena de llorar. personas Ajá. y eso no pasa de moda, no cambian de Sí, canción. es lo que te digo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo desde que tengo memoria, 10, 11 años que escuchaba las canciones, claro, eran aquellas canciones, ¿no? De las que a mis 16 anhelaba tanto un amor que no llegó. Y desde ahí, toda la vida Juan Gabriel, toda la Sí. vida Juan Gabriel. Sí, un ser realmente excepcional. La verdad, una fortuna haber vivido en este, en En esa este, época con en él. este siglo y sí, 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 estado en la misma época de un compositor como él. Muy buena elección, Miguel, por cierto, la verdad. No, Ujú. sí, buena elección, maestro. Y pues buena audiencia, esta es una partitura más. La siguiente, como algunas personas lo han pedido, hacerlo en vivo, maestro, ¿qué dice? Para el Ah, otro mes. sí, ajá, que les estábamos tratando, ¿verdad? De que sea un en vivo. Me parece bien. Además, podemos interactuar con las personas, ¿no? Sí, sí, ver Pues, bueno. pues audiencia, apóyennos con eso para que el en vivo pues haya bastantes personas, ustedes que tanto nos ven, para que podamos interactuar ya por fin con ustedes, el maestro, todas las dudas que tengan, información inclusive que tengan ustedes, eh, Claro, todo eso para enriquece. complementar. Nosotros proponemos Armando Manzanero, pero como me han dicho algunos que se dedican también a redes sociales, a veces el tema se desvía y hablas de otros compositores o de otras cosas, pero el tema principal va a ser Manzanero, ¿qué les parece? Sí, 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 yo creo que ese sería muy bueno, ¿no? Para poder pasar un muy buen rato, ¿no? Con las personas. Y bueno, estas pláticas que ya ves que siempre se nos hacen muy corto el tiempo de grabación porque se pica uno uf, puede seguir Sí. mucho tiempo, ¿no? Pues si gustan audiencia, nos vemos el próximo mes en febrero para prepararnos bien el maestro y yo. Obviamente, pues la partitura tiene que ser más temprano, porque como no hay Sí. límite de tiempo para los en vivos, pues nos podemos alargar hasta cuando ustedes quieran, ¿no? Ujú, claro, claro. Entonces, Sí, sí, pues, sí, eso si sería muy gusta, bueno. maestro, fijamos la fecha, ponemos la miniatura ahí del en El vivo, aviso, claro, ajá, sí, para muy nosotros bien. conectar nuestros canales y pues también difundirlo con nuestra gente cercana, con nuestros amigos, familiares, con la Me misma parece audiencia, muy yo bien. Sí, acercarme eso estaría muy bien. y va a estar bueno, no, nos van a poner a prueba, nos van a poner a prueba, Sí, también audiencia. eso es bueno. Por eso, Sí, eso me por gusta. eso Eso es les muy pido un padre. mes para nosotros prepararnos lo mejor que podamos y estar, como se dice, filosos como navajitas Claro que para sí. cualquier Ujú. cosa, duda que tengan y pues igual si quieren complementar, para mí va a ser un placer y creo que también hablo en nombre del maestro, también Sin le va a duda, gustar la claro que sí. experiencia, ¿no? Sin duda, claro que sí, Miguel. Ujú. Bueno, pues así quedamos, mucho éxito a todos, nos vemos el próximo mes de febrero. Este, si le salió muñequito, pues a dar tamales. Apagarlo, sí. Y si no, pues Apagar a comer el 2 de tamales. febrero, si no, disfrutar los Día de la tamales. Candelaria, exactamente. Le toca dar tamales, maestro. No, todavía no. No, no, no. No fue ahora ya. No le Ya salió es. muñequito. No, 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 no. Nada más a mí tuve en esta me poquitas tocó roscas. muñequito, pero me tocó dar una piñata. Ah, bueno, mira, eso está bien. Sí, sí, no, porque ahorita el precio de los tamales está. Sí, no, 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 va a estar bastante inflado. Sí, sí. Pero bueno, audiencia, les deseo mucho éxito a todos. Gracias por el apoyo. Sigue creciendo el canal poco a poco. Las vistas han subido en todas las secciones especialmente en esta también. Mucho nos ha apoyado esta sección de la partitura. Así que hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, feliz año. Feliz año.